Ya son las 8 de la mañana con 23 minutos. Es momento de abordar uno de los principales temas que ha generado mucha polémica, más allá de haberse aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. Hoy, en definitiva, quedaría aprobado ese proyecto que viene remitido desde el Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, donde se pretende rebajar algunas franjas del IRPF y beneficiaría a miles de uruguayos. Un tema que ha generado mucha polémica, como les decía, pero nos está acompañando Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio. Se va a votar Elías también. Además está presidiendo la Cámara Baja, está su presidente de viaje también con cuestiones parlamentarias. ¿Cómo le va, Olmos? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, ¿por qué ha generado tanta polémica un proyecto que ayer fue muy discutido, con algunas situaciones, interrupciones, de hecho, de la propia vicepresidenta Beatriz Argimón, porque se iban un poco de tema, volvían? ¿No es una cuestión para celebrar la rebaja impositiva? A ver, si la rebaja impositiva siempre es una buena cosa para la población, que es en definitiva quien paga impuestos. La discusión está dada, primero si es una rebaja, y acá hay una forma de comunicar que tiene el gobierno y que se repite en muchos temas, incluso en este que, por ejemplo, aumenta mucho el desempleo, después sube un poco el empleo, entonces el gobierno dice, subió el empleo. Sí subió, pero está más bajo de lo que estaba en 2019. Suben las tarifas de los combustibles, esos números son... y después bajan un poquito, pero en términos reales están más altas que en 2019. Lo mismo pasa con el salario real, lo mismo pasa con los índices de pobreza. Y acá es más o menos la misma discusión. O sea, ¿cuál es la crítica? Por un lado, ¿a quiénes benefician? En realidad beneficia a quienes pagan impuestos. Quienes pagan impuestos no son los que están en peor situación en el país. El 30% de los trabajadores pagan el impuesto a la renta y el 25% de las pasividades pagan el IAS. Y por otro lado, ¿cuál es la magnitud de ese impuesto y cómo se financia? Entonces lo que el Frente Amplio está diciendo es que, bueno, en realidad las subas de impuestos que se hicieron previamente, o sea, los 2 puntos de no devolución del IVA, el cambio en la forma en que se ajustan las franjas por las cuales uno tributa el IRPF, generan un ahorro que es equivalente a lo que ahora se está planteando como rebaja de impuestos. Entonces, en realidad, es como una devolución de impuestos. Pero... Y lo último, un segundito, es... Vamos a tener que preguntarle hoy al Ejecutivo que va a la Comisión de Hacienda, porque los números que presentó de cuánto impacta la rebaja en el Senado los cambió ayer porque estaban mal hechos. Estaban hechos con base, con el valor de la base de prestación contributiva, que es una moneda en la cual se fijan las franjas, de 2022 y no de 2023. Cuando uno lo hace con la cuenta de 2023 en el simulador de la DGI, para un sueldo de 50.000, que el gobierno dice hay una rebaja de 1.000 y pocos pesos, en realidad hay de 300 pesos si uno es un trabajador público y del orden de los 560 si es un trabajador privado. Entonces el Ministerio ayer cambió la presentación que tenía colgada y es distinta a la que hoy está colgada de la que se fue al Senado. Bueno, tendremos que ver el equipo económico de la Comisión de Hacienda a las 9 de la mañana. Va al equipo económico. Lo tenemos que liberar antes de esa hora porque la está presidiendo, así que vamos a aprovechar. Va al equipo económico, es una cosa que nosotros reclamamos y que el gobierno respondió, que fuera a explicar. Siempre es bueno que vaya a explicar las comisiones respectivas las iniciativas que tiene, y en ese sentido tuvimos buena receptividad por parte del gobierno. Pero justamente estamos viendo como posturas súper distintas, porque usted mencionaba, por ejemplo, ese 2% del IVA que el gobierno siempre dijo que no fue que se subiera, sino que fue menos descuento que el que se estaba haciendo algo antes. Es una postura bien distinta. Y también con respecto a lo que había sido eso que usted llamó aumento del IRPF, de que fue en realidad un cambio de lo que era la base que se tomaba para realizarlo, la unión de medida, como usted decía, para bajarlo. Entonces, desde posturas tan distintas, ¿cómo se puede entender para doña María, para mí, para May? Entonces, ¿cómo nos entendemos si partimos de bases tan distintas? Yo creo que lo del IVA es bastante fácil, ¿no? Si alguien compraba cualquiera 100 pesos con medios electrónicos y le devolvían 4 puntos de IVA y ahora le devuelven 2, en realidad está pagando más caro el mismo producto que salía 100 pesos. No hay, después podemos ponerle el nombre y el apellido que queramos, pero en los hechos
yo termino pagando 2 puntos más de IVA de lo que pagaba antes. Y el gobierno aumenta la recaudación en esos 2 puntos de IVA. Eso explica como 100 millones de dólares de aumento de la recaudación. Y lo otro es, el gobierno tiene la facultad de aumentar las franjas del IRPF con 2 criterios distintos. Uno es básicamente según el salario real y otro es según la inflación. Entonces, en momentos de suba del salario real o de caída del salario real, si yo hago una cosa u otra, cambia el resultado. Y el gobierno lo que hizo fue usar el criterio que implicaba que más trabajadores pagaran impuestos a la renta que antes, cambiando el criterio de ajuste que venían usando los gobiernos del Frente Amplio. Olmos, ¿qué podría responderle con el absoluto respeto, por supuesto, al presidente de la República cuando señala que es la primera vez que la oposición se queja de una rebaja impositiva? Sobre todo pensando en que puede ser el inicio de un camino, tal vez, bueno, colaborar con los uruguayos, devolverle algo de lo que el Estado en definitiva le termina quitando a nivel impositivo. Le podría responder que él mismo, cuando era senador, no votó la reforma tributaria del Frente Amplio, que implicó la eliminación de un conjunto de impuestos, muchos de ellos significativos. El COFIS, que se pagaba sobre, no solo sobre el producto, sino además sobre el IVA, impuestos específicos, algunos de ellos muy pequeños que había, el cambio en las tasas del IVA, toda esa reforma tributaria, quien era en ese momento oposición y que integraba el presidente de la República, no lo votó. ¿No acompañó una modificación para colaborar con el bolsillo de los uruguayos? No acompañó un cambio en el criterio impositivo porque entendía que había que seguir con el criterio de recaudación basado en el IVA. Cosa que de alguna manera entiendo que ha cambiado porque el año pasado mandaron un proyecto de ley en el cual en la exposición de motivos plantea el gobierno que el IVA es un impuesto regresivo, un impuesto que no atiende a las capacidades contributivas. En ese sentido, ¿cuáles son los impuestos que atienden a las capacidades contributivas? Los impuestos que están vinculados a mis ingresos. Y el IRPF y el IAS son eso. Por eso digo, el 75% de los jubilados no pagan impuestos y el 40% de los trabajadores tampoco lo pagan. Ahora, visto desde afuera parece ser el mismo argumento, pero tomado según de qué lado se está. En cuanto a la base del cambio en ese momento y lo que está en cierta forma pasando ahora. Sí, a ver, yo lo que creo es que hay había una fundamentación cuando se hizo la reforma impositiva por parte del Frente Amplio que buscaba cambiar, y de hecho lo cambió, la forma de tributación y bajar el peso del IVA por estas razones, porque es más injusto, y aumentar el peso de los impuestos directos. Recuerden que antes de la reforma impositiva, si yo era un profesional, un contador, un escribano, un psiquiatra, cualquier profesión, no pagaba nada. Y en cambio, un escribano podía ganar, no sé, 500.000 pesos por mes y no pagaba nada, y las telefonistas del estudio del escribano pagaban impuestos a los sueldos, con franjas que eran fijas y que si yo subía un peso, en los límites subía un peso, pasaba a ganar menos líquido que antes. Eso no pasó con el IRPF. Entonces hubo un cambio en todo el sistema impositivo que apuntó a mayor equidad. Esto en realidad me parece que no apunta a eso, que hay situaciones complicadas, por ejemplo, de infancia, de pobreza infantil y de los sectores de menores ingresos, a los cuales se podía haber destinado estos mismos recursos si la orientación de política hubiera sido otra. Olmo, decíamos, a las 9 de la mañana va la ministra encabezando este equipo económico de la Secretaría de Estado, se van a hacer estos planteos. ¿Qué postura va a adoptar el Frente Amplio más allá de votar por, en definitiva, acompañar este proyecto de ley de una rebaja impositiva para un segmento de la sociedad? No sé si acompaña la magnitud de la que se habla, de los miles de trabajadores y también de jubilados. ¿Va a sentar una postura en ese sentido el Frente Amplio, tanto en comisión como en el Pleno? No va la ministra, va el subsecretario y van otras autoridades del ministerio,
Y yo creo que tendremos, en comisión nosotros tenemos como práctica parlamentaria no discutir, sobre todo no discutir con las delegaciones. La discusión la damos después entre quienes somos senadores, diputados, según la Cámara que sea. La discusión normalmente se da en el plenario y yo tiendo a pensar que va a haber un debate parecido al que hubo en el Senado, digamos, donde la medida va a salir apoyada con los votos de todos, pero tendremos un debate sobre la conveniencia o las posibilidades de usar estos fondos que el gobierno plantea que están disponibles para otros usos y de esto que yo les decía al principio, del alcance. Efectivamente, si alcanza a 60.000 trabajadores y a 25.000 pasivos, o eso no es así por este cambio que yo les decía, que tomaron el valor de 2022 y no el de 2023 en los números que presentó el gobierno. De todas formas, van a votar el proyecto, el Frente Amplio lo va a acompañar. Sin duda, lo vamos a acompañar, eso ya está definido. ¿En qué línea va a estar en ese debate el planteo de acá futuro? Que es, siendo que se va a votar, eso ya está confirmado, este proyecto en la jornada, prácticamente hoy se va a terminar, ¿va a ir en línea de cambiar esa base por el IRPF? ¿Va en la línea de eliminar el IAS, que es uno de los principales planteos que hace el Frente Amplio, haciendo referencia a que fue una de las principales promesas de campaña? El Frente Amplio no plantea eliminar el IAS. El Frente Amplio... Digo que como el Partido Nacional había hablado en campaña de eliminarlo totalmente, es uno de los reclamos que se están haciendo desde el Frente Amplio, que eso se cumpla. No se está reclamando que se cumpla, se está señalando la contradicción entre lo que el gobierno anunció y lo que efectivamente hace. Pero yo creo que el IAS es un impuesto justo. O sea, el otro día, yo estoy también en la Comisión de Reforma de la Seguridad Social, y fue el Banco Seguros y planteaba, era un caso puntual, pero de un radiólogo que trabajó muchos años y como tienen un beneficio que les aumentan 20 años la edad biológica, se jubiló con 71, pero fue como si se hubiera jubilado con 91. Como con 91 uno tiene poca expectativa de vida, la jubilación le quedó en 400 y pico mil pesos. ¿Por qué esa persona no va a pagar IAS? Y no parece haber una razón de equidad. ¿Por qué las altas jubilaciones militares no van a pagar un impuesto y sí lo van a pagar los trabajadores activos? No parece haber una razón de equidad en eso. Nosotros creemos que hay que poner franjas y decir, bueno, de acá para abajo no paga nadie, y después hay impuestos progresivos que cuanto más ingresos tengo, más tributo, porque de eso es de donde salen los recursos para la educación, para la seguridad, para la salud y para tantas otras cosas. Tenemos que despedirlo porque sabemos que tiene que estar a las 9 en punto en el Parlamento. Consulta rapidita, ¿está en diálogo con Cabildo por el tema reforma de la seguridad social? Bueno, estamos conversando con toda la... Bueno, pero con todos los partidos. Una postura más similar. Cabildo ha anunciado que tiene 50 artículos que no piensa votar, no ha dicho cuáles, y entonces estamos un poco a la expectativa. Lo que sí creo que a esta altura es seguro es que el plazo que tenía la comisión en diputados, que era el 31 de marzo, se va a extender porque hay cosas que todavía no están claras y hay negociaciones internas en la coalición que todavía no están definidas. Muchas gracias, Sol. Por favor, un gusto, como siempre. Gracias a ustedes. Nos acompañó en esta mañana el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Hoy quedaría entonces efectivo ese proyecto de lo que tiene que ver con el IRPF y el IAS.